y todo. Mirá, bueno. Hacemos eso así, después ya Bueno. le damos descanso. Vamos por la reunión con Miriam. Bueno. La super transcripción de Sara, y todo a mano. Y acá tosió Juan Pablo. Entonces, risas de boludo. Me parece ruido. No, lo que me dejó tranquilo de la grabación es que la voz de boludo no solamente me sale a mí. Mirá que hay varias voces de boludo ahí en la vuelta. Está salado. No, la risa. La risa y el ruido de las galletitas. Se mató uno. Vamos a pedir auxilio. Vamos. No se les voy a leer textual porque no. Más o menos le voy a contar cómo Pero hubieras traído la grabación y escuchábamos todo. Ah, la tengo la grabación. Claro. Está, pero igual. Bueno, ella arrancó, bueno, en el momento que arrancó, más o menos arrancó contando que cómo se formaron. Dijo que la intendencia por medio de Mario Invernizzi, la capoeira pertenece al municipio de Piriápolis, eso es algo que no sabíamos, y que este señor Mario Invernizzi se comunicó con Patricia Rodríguez, que hizo una carta de inserción para, digamos, ellos comenzaran como una cooperativa. Y ahí más o menos contó que tuvo asesoramiento de mí durante un año y todavía siguen en proceso. Cuando fue a decir sobre el ideal de la cooperativa, como que lo paró, o sea, no se dijo bien cuál era el ideal de ellos al principio. Y después aclaró más adelante que, tuvieron que hacer un objeto, un objeto de estudio, supongo que debe ser, Delimitar el objeto. Delimitar el objeto de lo que ellos se iban a, los temas que iban a tratar. Exacto, el objeto de la cooperativa. También especificó que todo aquello que no estaba dentro del objeto no lo podían hacer, no podían hacer cosas por afuera. Y una de las cosas que complicó y que los llevó, digamos, a que se les complicara a ellos como grupo fue que todos hacían de todo, entonces como que eran muchas ideas lo que tenían, o sea, de todas partes, ¿no? Después saltó a la parte de que antes de armar la cooperativa usaban el libro verde que le llaman, que es el nombre del libro Bases Técnicas para Manejo de la Laguna del Sauce y Cuenca Asociada, es así como se llama. ¿No tenés solo eso en casa? Acá está. Mira. Sí, pero vos tenés solo. Bases Técnicas para el Manejo integrado del Sauce y la Cuenca. Lo anoté bien. Después, ellos, con el tiempo dice que fueron llegando, yo creo que tengo todo Lilo. ¿Lo leo? ¿Cómo lo puse yo? Sí, uy. Dale. Bueno, Va a ser más fácil para ti, boludo. Lilo va a ser más fácil para ti, para nosotros. Bueno, dice que antes de formarse como cooperativa usaban el libro verde, no podían acceder al material de intendencia, salió un ejemplar, solo tenían un ejemplar. Buscaban algo referido al material y el libro verde, ahí fue cuando ella lo dijo, que el nombre Bases Técnicas para el Manejo de la Laguna del Sauce y Cuenca Asociada. Se refiere que siempre le dicen libro verde y hay personas que no saben qué es. Cuenta que llegó un momento que tenían la necesidad de más información que solo un libro, porque había más gente interesada en participar y hubo uno de los participantes de Cruz Verde que llevó a Macedo. Yo no sé quién es Macedo. Néstor Macedo. Néstor Macedo, perfecto. Maceo. Maceo. Con Z, la Maceo doble. con doble Z. Mirá. Maceo. Docente investigador Yo acá. no. ¿Por qué me llamaban? Néstor Maceo. Bueno. Y él contribuyó con 2 o 3 ejemplares más. J le preguntó si es el que está en la división de Cuenca y ella contestó que Gabriel no está. Él es profesor de remo y está en la Cruz Verde, porque trabajan en conjunto con los chicos que reman, llevan a sus hijos y le ayudan porque es el solo para trabajar y es muy difícil con los chicos, dijo. Y los enseña a manejar el remo antes de subirse al agua, por ejemplo. Después, el 5 de junio del año pasado hubo una presentación
acá vinimos al Cure, quiero decir, que después habló con Franca, ¿puede ser? Franca, que hizo una exposición y los demás preguntaron y qué tal, y era lo técnico de lo práctico que nosotros vimos el día a día. O sea, lo que expuso Franca era todo lo técnico de lo que ellos vivían el día a día. Después, expresas que ellos, aunque hayan estudiado por leer el libro verde, había palabras técnicas que no sabían y que no todos comprendían. Después, Cortito, el libro verde surgió del trabajo por iniciativa de Néstor y del trabajo a la interna de la Comisión Cuenca cuando recién estaba surgiendo. Y los editores eran en aquel entonces 2 estudiantes de Néstor, uno de ellos Hugo Inda, que ahora está con el trabajo con el Nico, y el otro es Nicolás Marchand, que es un ingeniero que estuvo trabajando en el servicio de Chico JP. y cosas así por el estilo. Ahí vemos unos cuantos que escribimos partecitas de ese libro, casi todos de por acá por la vuelta. Disculpa, ¿vas a ver? no pasa nada, no hay problema. Después, bueno, expresa que ellos, aunque hayan estudiado, hay términos técnicos que no saben. Miriam hace referencia a que hace muchos años se juntaron con UCADE para armar un proyecto de saneamiento alternativo individual que se llevó a concretar, pero la persona que lo estaba haciendo renunció y que UCADE quedó sin gente y eso terminó. Ya ese fue el primer proyecto, digamos. Tronco. Exacto, trancado. Ellos, o sea, aparte de la Cruz Verde, algunos han hecho por su parte formas de saneamiento, hicieron 3 pozos con decantación en sus casas individuales. Siempre se refiere a los miembros del grupo ella, y que conocen a más gente que han hecho en otros lugares. Cuando llegaron a Cruz Verde se comenzaron a cuestionar ¿y qué es lo que queremos que vamos a conformar, cómo vamos a conformar una cooperativa? Ellos dijeron que querían trabajar en el barrio y querían que los contrataran porque para hacer eso que siempre habían hecho gratis. Y desde la parada 6 en la Capuera, rumbo a la ruta, hay un cañadón. Ella empezó a hablar sobre el cañadón que había, que es una caída de todos los terrenos altos de la Capuera que se desemboca en la laguna. Y en ese cañadón dijo que en un momento reciclaban, ellos mismos se ocupaban de reciclarlo, alambraron, pusieron cartelería, porque en los planos, ya hasta ahora ya no escribí, en los planos dice padrón privado, pero de uso público porque es un terreno inundable. Y lo tuvieron que hacer porque había gente que se iba y se asentaba en el lugar y que en verano estaba medio seco, pero que en invierno estaba totalmente húmedo y no era un lugar donde se podía asentar. Bueno, y después dijo, ahí está el cañadón, y todo ese predio, bueno, dijo que era un predio enorme y agarra toda la parte de la orilla de la laguna. Y ellos el trabajo que hicieron fue haber preservado la parte del monte nativo. Dice que un día encontraron ahí, empezó a contar que un día encontraron una topadora tirando el monte. Y justo es el cañón donde ellos habían trabajado. Y Gabriel, uno de los vecinos del barrio, que se puso adelante de la topadora y dijeron que no, que pararan, que no. ¿No? Que no, sí, esa parte tú no estabas, No yo estaba, tampoco no había llegado todavía. De la risa boba diciendo que era tan petizo que no se veía entre los pastos y empezaron a parar. Ustedes hagan así, bueno, y como era una empresa tercerizada, el de la topadora no tuvo problema, lo paró y que ellos después pudieron hablar con la intendencia. Ellos, en el momento que se comunicaron con la intendencia, apareció un ingeniero, Zorrilla, con 2 o 3 personas más, y le mostraron un plano de lo que iban a hacer ellos en esa parte. Que la idea era abrir ese cañadón por la calle principal, pero en realidad la topadora lo que estaba haciendo era pasar por las casas mismas de ellos que están, y son todos justamente integrantes del barrio. ¿Qué viaje? Sí, y estaban tirando todo. Entonces ellos dijeron que no, que el proyecto en sí, a la gente de la intendencia la enfrentaron, me dijeron que no, que el proyecto lo habían hecho tras un escritorio y que ellos que vivían ahí, no, ese espacio lo habían conservado y lo intentaban cuidar.
y contó que en ese momento ella estaba en la comisión, en 2006 fue eso, para cuidar ese espacio y que tenían documentación firmada con sello de la comisión por todos los vecinos que se adhirieron a eso y lograron, pudieron lograr detener que digamos que parar el proceso de la destrucción con la moldeadora. A ver, después. Días después dice que volvieron, gente de la intendencia volvió y lo que hicieron fue tipo una boca de tormenta en la cual ellos estuvieron de acuerdo porque para que las calles no se inundaban, porque eran calles que se inundaban mucho en esa parte justamente de ahí y la topadora pudo entrar por ese lugar donde lo hicieron. Dice que después contó que, bueno, que estaba en el fondo de la casa de ella también, que estaba en el fondo de la y que había mucha hierba, mucha tótora, dijo, es una especie de planta. ¿Totora? La totora. Sí. La totora Los totora. Los totorales. Los Es- totorales. Crecen en las cunetas, en las zanjas, Ah, tienen una la hoja fun- chata larga. Y en los bañados, Cris. Sí, sí. Y se corta de- se corta y se se corta. prepara lo que se llama el cardo. El cardo, ay. Es nativa, me ¿no? parecía, No. nativa. Sí. Ahora, las que tienen la flor larga esa con el piripincho no son totoras, esas Eso son otras. junco, Sí, esos son juncos. Unos son ¿Cuál era? totorales y las otras los juncales. Las que tienen la flor esa, que es como un piripincho, así como una banana. Pero si tú te usas eso, lo puedes preparar mecha para tejer. ¿No? Sí, sí, sí. De las dos se hace, de la totora también. De la totora hacen incluso... No, tipo era barca. el piripicho marrón. La del es piripincho totora. marrón no es totora. Esa ¿Qué es... eso? Antes se llamaba Cirpus y ahora se llama Scoenoplectus. En el el género. nombre vulgar, porque yo las conocía por totora y había en, Junco. junco. en San Carlos, El contra Pancho. la vía, había todo un bañado a lo largo de la vía que eso fue, esa vía fue hecha por los ingleses y no se inundaba nunca San Carlos. El día que hicieron la avenida se empezó a inundar toda esa zona, que hicieron la ruta 9 se empezó a inundar toda esa zona porque hicieron mal las caídas. Pero lo que estaba previsto ahí era todo bañado a lo largo de la vía y entonces se formaban esos totoras. Yo le llamaba totoras a eso, creí que eran totoras. Una, si la cortás en la base, Mm. es medio triangular en la parte más de abajo. Y acá arriba a veces largan florcitas y cosas de esas, Ujú. que también son las que tienen la estructura reproductiva, que es como un pancho, ¿no? Es como Sí. un chorizo pinchado. La parte masculina, no sé qué, y acá la parte femenina, el pancho. Eso es el Scoenoplectus. Y en el acervo popular, ¿cómo le llaman? Junco. ¿Junco nomás? Sí, Ay, junco. yo por junco conocía otra cosa, el que Sí. tenía yo pensé esta que- florcita así. Con la flor. Este es uno solo, es Scoenoplectus o junco. Después la totora es, si lo cortás en cualquier parte, te das cuenta que es chata. Es chata y si le sacás la piel, o sea, si le levantás la cutícula, ves que del lado de adentro esto así tiene Sí. airénquima. Tipo fibrosa. Es tipo Y fibroso, pero aquel este no tiene flor. Y aquel no. Este Este no. sí, pero en otra disposición. Este es todo chata. Y no tiene ningún tipo de flor ni estructura reproductiva visible. Estas sí son las tifa. Que son más plagas, ¿no? Bueno, en el acervo Sí, son popular mucho. aquellos le llamaban totoras, que son Esto gruesas. es totora. Los totorales y los Bueno, juncales. San Carlos tienen mal También es concepto, un le tipo de llamaban junco. totoras. Ah, vuelta. Ah, Hay varios humedales. Se hace en casa de hoy, totora. Sí. Sí, ¿no? Mirá. Eso me parece bien. se hace de todo, se hacen casas, se hacen muebles, se hace de todo. Vos fíjense Yo los sé preparar las botes flores. del lago Titicaca que son de tifa, que está tipo la secan y la entrelazan todas, quedan unas cosas impresionantes. unos botes ¿Y gigantes. cómo se han perdido ya no encuentras totorales como antes? Así va, juncales como antes. Sí, los juncales, yo qué sé, más o menos. Lo que pasa es que la gente también se lo saca de arriba porque es lo que le saca la vista. Los juncos, a diferencia de las totoras, llegan a crecer mucho más alto. Los juncos llegan a 3 metros de altura, 3 metros y pico. Entonces, si vos tenés tu casita sobre la orilla de la laguna, como en Laguna Blanca pasó, por ejemplo, y tenés los juncales como a 3 metros, la gente va y en Laguna Blanca le tiraron glifosato, o sea, matayuyo, Glifosato. para matarlo todo. ¿Tá? Dejaron un desierto, una cosa toda quemada ahí en la laguna, ni un junco, entonces la vista divina hacia la laguna, pero la laguna hecha mierda por la cantidad de glifosato que tiraron ahí, las cagadas que se mandaron.
Y eran los Econoplectus estos, los juncos. Perdón, esa era la parte más grande. Y además No pasa nada. cuando a medida que las cortas más, como que crecen con más fuerza. Bueno, eso fue lo que Se se reproduce. reprodujo, después se reprodujo. O sea, Porque estas tienen una estructura ¿Cómo reproductiva puede que son los rizomas, salen de acá, ¿no? Entonces todo el mundo las corta por acá. Esto queda abajo de la tierra y a la vez es estolonífera, ¿tá? Que es otra diferencia Sí, sí. con esto. Que sale la planta por otro lado. Tiene varios rizomas Mirá. unidos por estolones. Entonces vos capaz que agarrás este rizoma, lo arrancás. Tipo no sé, la tacuara. pero tenés esto. O el pasto. Pasto también. Gracias por Mirá. la info. Por favor. ella lo dijo en el momento bueno que cuando llegó la máquina a romper todo, toda la parte de cortar todas las tutoras, después volvieron a crecer. Volvieron a crecer al todo. Volvieron a crecer. Pausa. ¿Ella entonces hablaba de Totora o hablaba de Junco? De Totoro. De tutoras. De Totora. Está. Bueno, en el momento que fueron con la máquina hicieron tipo un canal que lo que estaba haciendo era un filtro para la laguna y empezaron a abrir toda esa parte y era un basurero. Era un basurero que había bolsas, botellas, mucha sociedad. Después Juan Pablo hizo una pregunta, quedó como cañón, en vez de ir al filtrado de agua quedó como un tanque de agua. Ahí va, gracias. Y tomamos otros colores para las diferentes intervenciones. Si Bien. querés. Esos son todos los que compramos de proyecto. Y bueno, los estoy usando. Está bien, Está bien, obvio. Y hay mucho más allá, úsenlo. Por eso. Después, bueno, él dice que el lugar quedó en caída y lo que hace, claro, quedó en caída, digamos, supongo que quedó en caída y lo que el agua hacía en verano es que se estancaba y se le llenaba de mosquitos. Después de podarlas volvieron a crecer, había mucho níspero también y por ejemplo ellos también que habían cortado todo. Y después de que pasó eso no lo volvieron a tocar porque se seguía inundando, entonces es como que a la gente de la intendencia les dejó de importar. Después, bueno, remarca lo que dijeron la gente de la intendencia que no le iban a tocar más atrás de su casa. Nombra que la intendencia había pensado en hacer un paseo en ese lugar, que iban a hacer como un paseo. También hubo otra gente que estuvo ahí, que fue Aves del Uruguay, que al principio se interesó en el tema el tema, bueno, ella no lo dijo así, pero que se interesó en el tema de ver todas las especies que había ahí, pero después resalta un tema grande de la capuera, que es la irregularidad con los terrenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa siempre? Y es lo que explicaba, que es siempre que alguien se interese en ir a aplicar ayuda a la capuera, con el tema de las irregularidades de la tierra, de los terrenos, siempre se echan para atrás. Entonces todos los proyectos que arman o que digamos, quieren poner en marcha, hay alguien que va y sí se interesa en ayudarlos, pero después se echa para atrás. Lo dijo así porque nadie se pone en la camiseta y nadie se preocupa. Bueno, después JP pregunta si es en el tema de los proyectos que se programaban para realizar y ella contesta que muchas veces sí. A ver, acá dos. Que el tema del saneamiento incluso fue frenado por el tema de la irregularidad de la tierra. Después ahí Gladys hizo una pregunta que la mayoría estaban asentados, contestó que sí, que eso comenzó en 2010, que apareció un señor que dijo que vive en un chalet, dijo ella. Que dijo que Amigo de Gladys. Ella muy democrática, él era muy respetuosa, ¿no? Además que papá era re respetuoso. Frente a la laguna, dijo que el señor dijo que era dueño de las tierras. Y bueno, y después se enfatizó bastante en la parte de que ella conocía gente que tenía terrenos que lo había comprado al contado y no tenían escritura. En la intendencia hubo mucho movimiento de que nunca, o sea, no se entendían por qué no tenían escritura. Y después, ¿qué más dijo? Bueno, en ese momento, dice, la Cruz Verde más otros vecinos en 2008, fue cuando pasó, cuando salió la ley quinquenal,
que comenzaron a informarse y a buscar un abogado que quisiera seguir la causa de la causa del problema de la propiedad de las tierras. Exacto. Y comenzaron a informarse, buscaron un abogado y comenzaron a hacer todo el papeleo para reclamar la tierra. Con la ley quinquenal dijo que hay que comprobar que están 5 años. Eso no me acuerdo, capaz que nos acordamos en memoria colectiva. ¿Eso lo hicieron a través de Cruz Verde o fue a título Cruz Verde y algunos vecinos, o sea, Sí, fueron con algunos vecinos, fue como que era un ellos, grupito o sea, ahí. fueron un grupito y justo coincidió que estaba toda la gente de Cruz Verde. Ella lo aclaró. Después, bueno, comenzó a informarse eso. Lo que necesitaban era comprobar que vivían, que estaban hace 5 años ahí, que la persona vivía en determinado terreno, se tenía que marcar el terreno, y que no tiene otras propiedades a su nombre ni nada más a su nombre. Y eso comenzó el juicio, comenzó en 2010 y todavía lleva hasta el día de hoy y les va a llevar más tiempo. Va a parar. Sí. Y después contó que a mí cuando, yo lo puse tal cual lo dijo, a mí cuando me llevó el desalojo, como yo estoy en ese juicio, al no haber fallo sobre el caso del predio, no se puede abrir otro expediente sobre el mismo predio. Eso fue lo que me salvó, fue lo que dijo ella. Pero incluso cuenta que el dueño de las mismas tierras, desalojó a más gente que le estaba pagando la cuota del terreno. Eso fue algo también que y ahí nos hicimos, oh. Sí, ahí no, qué mal. Esto era eso. Sí, ay, qué horrible, qué horrible. Ya vas a ver, ya vas a ver. El baño será terrible, cuando llegue a tu casa te pega. Me obliga a cortar el pelo y la barba, como hizo la última. También lo hiciste cuando me dormí la siesta, que me pareciste pelado un momento al otro. ¿Y sé quién es? Me dice, anda a dormirte una siesta, no sé qué, yo me duermo una siesta y la vuelta estaba pelado. Y me estaba afeitando en el baño, y salgo del baño un tipo afeitado y se piensa que me había cortado todo el pelo. Venía de la peluquería. Y nunca dijiste. Ni me di cuenta que saliste. Bueno, Sí. después, ahí después de todo, dijo, no puse esto, No. que tenían que hacer denuncias públicas y que ella dijo que lo nuestro fue el primer grupo que ingresó en 2010 y se sumaron otros grupos más y hoy por hoy hay como 10 o 12 grupos que cada uno debe tener más o menos 10 o 15 familias reclamando la tierra. O sea que ya es a nivel barrio entero, ¿no? que están metidos en eso. Con el tiempo dice que se contrató a otro abogado, uno de Montevideo, que se le entregó todas las pruebas justamente para hacer una denuncia penal al supuesto dueño de las tierras. Y después dijo que el tema, un tema importante que es que en la intendencia, en el segundo periodo de Oscar de los Santos, apoyó mucho a todo el movimiento del barrio porque iba a reuniones, iba a apoyar, pero algo que también que pronunciaba era que bueno, tienen que arreglarse con el dueño, ¿no? Pero bueno, la gente empezó a interesarse más porque al ser una figura pública la que estaba yendo a ver qué era lo que pasaba, Del intendente, aparte. claro, el intendente mismo fue lo que hizo más participación de todos, hicieron fotocopias de movimientos para poder. Sí, hicieron fotocopias y repartían por el barrio de sobre cómo era la ley, a quién le correspondía, cómo quedaban, y bueno, y después, o sea, lo que hizo ella fue decir que en sí lo que habían comenzado quedaron como catalogados como que no querían pagar. Y muchos fueron criticados por los mismos vecinos, que después esos mismos vecinos también fueron a reclamar porque los querían sacar ellos mismos, ¿no? Después, No había llegado todavía ahí. No. siguiendo con los inconvenientes, bueno, nunca se hizo un arreglo, dijo que nunca se hizo un arreglo de las calles como corresponde. Ellos volví a nombrar que el tema de ellos y lo que seguía haciendo en ese momento era preservar el cañón,
querían trabajar a mano, conservar el monte nativo para que los caídos de agua lleguen a donde correspondían. Armaron desagües en las esquinas, en muchos lugares ahora pusieron caños, entonces no se inunda tanto. Las plantas de tótoras u otro tipo de planta con la misma función las dejaron para que se preserve el medio. Y aclaró que no es una conciencia común del barrio. Y menos donde que la gente del barrio no se encariña con el mismo lugar, con el mismo ambiente. Después, ¿qué nos dice? Bueno, ahí dijo que que a ellos lo que les preocupaba mucho era la fuente. Y cuenta que se cruzó en ese momento con Urcade y hablamos sobre eso. Las veces que ella lo había escuchado por la radio o por la televisión diciendo que el agua era potable, cuando surgió todo el problema del agua contaminada, dijo que ella se había enojado un montón, sí, y que le dijo que no podía estar diciendo eso. Y él siempre decía no, pero tal, y siempre había una excusa para que no, pero... Y ella aclaraba, no, yo vivo a media cuadra, sé que el agua no es potable. Contó que hace un par de años no se bañaban más, su familia no se bañaba más y varias veces más no se bañaban más en la laguna. Y cuando salen a remar tienen que tener cuidado con los remos porque en la laguna está lleno de plantas que son como enredaderas del campo. También dijo que había fallecido gente que cayó a la laguna y quedó enredada en todas esas plantas. Y después habló sobre los filtros que supuestamente OCE dijo que había comprado, que eran filtros de carbono caros y no sé qué más, pero que no, que el agua de la canilla ahí mismo y el agua de todo no le parecía que fuera potable. Y dijo otra cosa también, como que Sí. no se atacaban las causas. ¿Cómo? O sea, como que no se trataba el sistema, sino el agua. Claro, que se invertía mucho en el carbono activado, pero que en realidad, no. en prevención no se... No se hacen, claro, eso sí, ahí va. Lo de los filtros, todo eso lo tenía clarísimo. Cuando dice la capoeira con... Ahí va. De la ganadería y los cultivos, todo, que no se respeta, o sea, todo lo de que ella decía que el libro verde proponía que Claro, ellos todo en lo la que decía capoeira, el libro verde no... Cruz Verde lo hacía en la medida en que podía, pero que nadie aplicaba lo que decía el Lo libro que verde. decía, exacto. Vamos a leer ese libro verde. Sí, no lo voy a leer. Bueno, contó que el hijo se lo había informado porque justamente tomaba agua de la canilla, que normalmente en su casa no toman agua de la canilla y... Que ella identificaba como que podía ser por eso. Exacto, que explicaba que podía haber sido por eso. Después saltó a otro tema, que dice que ella varias veces en buenos términos discutía con gente que le dice la capoeira contamina, y ella dijo sí, contamina, pero que hay casas en la orilla que son de hidrografía que están destrozando todo. Y ahí fue cuando dijo que el agua, por ejemplo, del baño sale directo para la laguna. ¿El agua de qué, perdón? Del baño. De los baños, De los baños. el agua sanitaria. La caca. Ah, mirá. Sí. No sabía. Mierda, decí lo que venga. ¿Sale todo por la laguna? Aguas servidas todas. Eso sí, fue ¿Posta? lo que dijo. ¿Qué digo que no? También nombró que está la Nosotros Fundación de comemos Soja la Transgénica. Pero sale para la laguna en algunas partes que están ahí cerca de la laguna y que no tienen pozo porque no tienen posibilidad de hacer pozo, porque rascas un Por el poquito agua, y está claro. el agua ahí al toque, pero más arriba o sea, no lo tienen en la laguna, tienen pozos, pozo negro, algunos de ellos deben ser abiertos, ¿no? Que filtra y bueno, finalmente va a volver. Pero no, o sea, si no viene la mierda de allá arriba de cerca de la ruta, sino de las casitas que están ahí como Claro, más cerquitas. eso lo dijo, que son las casas que están Y las zonas, las casas que están cerca de la laguna. Y a la vez tienen un malestar tremendo porque por la planta de tratamiento del barrio del lado del Pejerrey está en el Placer, en la capoeira. ¿Cómo le decimos? No, tienen la planta de tratamiento de los otros en su barrio y ellos no tienen tratamiento y tienen ese tipo de situaciones. Bueno, también nombró que están cerca las plantaciones de soja transgénica
Y ahí está lo que dice el señor recién, que lo dijo, que todo lo que dice el libro verde es todo lo que ahí no se está haciendo. Y hasta ahí fue donde yo me quedé. ¿Y el resto? Y el resto no, sí. Ah, Y ahí fue donde me quedé. Dame eso que yo me. Yo Porque le tengo la había última. dicho a Sari que me mandara por Sí, por te lo mail mandé. o cosas así, pero no No. entré porque el internet andaba ahí más o menos en el... Pero Sabri, Sí. haces está notable. Pero No, de última, si. Sí, la paso la. Sí, Porque creo que ahí ni siquiera he entrado yo y la banda para. sí. Sí. No, Tipo- yo recién había entrado cuando dijo lo. Hablamos con alguien que realmente revaloriza todo lo que es la flora y la fauna autóctona, así como revaloriza el lugar y está apropiada. Está salada. No, y algo que El yo tema rescato, es, como opino, ella decía, el resto de los vecinos no están identificados Está con salada. ese territorio. algo que rescato mucho de la conversación que tuvimos es el respeto con el que ella habla de todo, incluso de los conflictos que identifica. Que no es una persona que es como, o sea, por lo menos a partir de lo que hablamos, quién sabe, pero a partir de lo que hablamos al menos no era de esas personas como que tienen conflictos. Esos juicios de valor. Sí, de de la hacer mierda, juicio de valor, ni de criticar a todo el mundo, ni de pelear, ni era como una persona que Meditamos, como con respeto hacia todo, ¿no? O sea, Salado. hasta de los Está bueno. conflictos habla con respeto, hasta las personas que generan esos conflictos hablan con respeto. Eso lo respeto mucho. Increíble como ella da cuenta que lo que ellos sabían de la experiencia le ponen nombres, va a alguien y le ponen los nombres técnicos, o sea, les explica. O sea, viste ahí se conjuga Sí, el no te saber, desperdicio la chava. el saber popular con el saber académico, ¿no? Sí, también muchas otras cuestiones en las cuales sin duda que es necesario conformar talleres, no de formación, sino bueno, intentar trabajar en conjunto para que esos talleres que hacen sobre cuestiones de ambiente y de cuidado del medio, tipo que también tengan un insumo de los conocimientos universitarios. De repente, a partir de esta transcripción, yo la voy a pasar así tal cual está. No, sí, perdón. te estaba hablando. Esto lo voy a pasar tal cual está, pero pienso que estaría bueno, o sea, yo me hago cargo igual de hacer algún documento que como que sistematice un poco, Sí. lo resuma a un modo general, que Sí, tampoco porque quede como que algunas fue- cosas están repetitivas además. pero creo que estaría bueno adjuntarlo como un anexo cuando hagamos la rendición del informe. No, y de repente ver tipo proyectos en los que han estado, Claro. De todos los en las proyectos. iniciativas que han Yo tenido. creo, ¿no? La historia de Cruz Verde, un poco Claro. cuáles han sido los antecedentes, yo creo que es valiosísimo y que a nivel de proyecto, No, tener cuidado de no dejar evidenciado lo de la grabación ni nada, no, pero en la computadora lo escriben acá. resumirlo. Sí, no, pasa que justo lo agarré. ¿Sabes que en el no se teléfono. puede escuchar de la computadora? En ¿Ah, la no? computadora lo probé. Si Yo lo pones probé en el auriculares, teléfono. no. No, Por porque el No, porque es archivo, un es un archivo tipo raro. de formato AMR. ¿Y en qué lo escuchas? ¿En el grabador nomás o en el Sí, No, celular? si celular yo lo pongo solamente. acá, en el celular, Y no te lo pones lo en la oreja. reproduzco y ahí arranca. Sí, me lo puedo poner en la oreja. Por eso te lo pones en la oreja, la computadora acá y le das acá. Yo cuando desgrabo Sí, o es eso, verdad. me enchufo en la computadora tipo escuchar y Sí, sí. Pero ahí, suena. Ahí Pero yo, por ponelo ejemplo, en modo ahí avión. me salió algo. Sí, no, pero no sé por qué no me suena. Lo tengo en modo avión, pero me suena. Ahí yo, por ejemplo, me llegó algo y ¿qué pasa? Tengo que arrancarlo de nuevo. Oh, ¿De No cero? puedes Sí. poner la mitad. No, no botas Entonces esa. por eso te decía, ¿viste? Entonces yo me quedé más o menos por acá. Claro. Entonces, Tienes que poner 3 tipo, segundos, minutos, nada. no podés volverla. Ay, qué voz de horrible que tengo. A mí me pasa como escucho los audios. Pero tengo una voz de Todo. grave, yo me Ajá. escucho la voz Cuando te finita. escucha parece que no fuera Ay, tú. no. Salado. No, los Che. audios de WhatsApp. Lo que iba a decir del tema del saneamiento, que Juan Pablo dijo ahora que el saneamiento del pejerrey está en la capoeira De Bagú. y que como eso de repente que es una contradicción, ¿no? Porque la capoeira está hecho como que van realizando saneamiento ya, tienen la planta de tratamiento del barrio de al lado, que son supuestamente la casa más linda, de más plata, y ellos ya plantean y piensan una posibilidad y tienen incluso proyectos de un saneamiento individual alternativo. Claro. O sea que no solo tienen planteando una problemática, sino que tienen a la mano herramientas como para solucionarlo. Y de ese proyecto y de 5 o 6 más que no han salido por cuestiones como por ejemplo que se pueden ver reflejadas en que una cooperativa que lo que quiere es mejorar el barrio tenga que delimitar para poder inscribirse para su acción en un objeto todas las acciones que quisiese realizar. Como que ya la parte burocrática
te estás poniendo el primer pan en la rueda en el momento que vos te vas a organizar en cooperativa. Dicen, bueno, mejor no organizamos nada, hacemos lo que queremos, pero si no organizamos tampoco la gente no puede trabajar con nosotros, no nos No puede se les puede transferir pagar por fondos, eso. no pueden... Es como... No, y tiene también el tema de la autoestigmatización. A la interna del núcleo del barrio, algunos son señalados como los que no quieren pagar, como, estos son los ratas. Sí, a mí me hizo acordar pila una vuelta, un loco que tenía en 25 de mayo en Florida, de un comercio, ahí, y el loco tenía un montón de bolsitas de estas de nylon que se te hacen mierda todo el tiempo, ¿no? Y sacaba así, y te ponía las cosas en una bolsita de nylon y se le iba rompiendo mientras te daba las cosas, entonces le ponía doble bolsa. Y nosotros le decíamos, pero ¿qué gasto que tendrás de bolsa? No sé qué, ¿por qué no? La gente no usa chismosa acá, nosotros pensábamos que más en el interior la gente usaba chismosa y... no, todo el mundo con bolsitas, ¿sí? Entonces, sí, pero imagínate que no sé qué, que cómo contamina esta bolsita que se te rompe al toque y después queda dando vueltas ahí y se demora como 100 años en degradarse y eso. Y dice, sí, bueno, lo que pasa es que sí, puede ser, ¿no? Yo decía, no, mirá, en otros países se estila mucho lo de llevar chismosa para todos lados y te cobran la bolsita directamente. Vas al supermercado y la bolsa es de buena calidad, vos la podés reutilizar, pero te la cobran. Y no, me miré y me dijo, sí, lo que pasa es que si yo hago eso me tratan de que soy una rata. Sería con miedo que lo estigmatizaran por tomar alguna cosa así como de cuidado del ambiente, que lo señalaran como un rata. Que antes de terminar la jornada quería reflotarlo de poner de repente algunas fechas para realizar los talleres. Ahí va, quería proponer alguna cosa. Fechas topes. como para-